¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? ¿Qué viene a tu mente cuando alguien te dice que tú eres el invitado, eres la invitada a una cena especial? Y aun si quien te invita es el mismo Señor Jesús, ¿aceptarías la invitación o la rechazarías? ¿Sabías que en los tiempos bíblicos, así como en nuestros días, las cenas siempre fueron ocasiones especiales? Por ejemplo, fue en una cena que Esther reveló la deslealtad de Amán. Fue en una cena que Belsasar recibió la noticia que su reino, Babilonia, sería entregado a los medos y los persas. Fue en una cena que Jesús anunció su muerte a sus discípulos. Y el Apocalipsis menciona la cena de las bodas del Cordero. Mis amigos, hoy tenemos un tema especial. Pues continuando con las respuestas a las preguntas e inquietudes con el respaldo de la palabra de Dios, hablaremos de la Cena del Señor. Y qué bueno es contar una vez más con la presencia del pastor Vicente Orellana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Samuel. Qué gusto volver a estar en el programa. A nuestros amigos que están escuchando, están siguiendo el programa, yo sé que más de uno ya tiene inquietud en su corazón y está tratando de buscar una respuesta sólida. Alguno fue a consultar con su pastor, otro fue a consultar con el sacerdote. Y es bueno que consulten, pero no se queden con lo que les digan. Vayan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra más segura. Por ello, iniciamos siempre nuestro diálogo con la certeza que al menos una de estas inquietudes o preguntas también será la suya. Le recordamos que si desea una copia de este programa, solo escríbenos y será un gusto atenderlo. Antes de concluir nuestro espacio, les compartiremos nuestra dirección de contacto. ¿Estamos listos para cenar, pastor? No, para el programa, ¿no? Estamos para el programa, pero mira, este programa es un poco difícil. Te voy a decir que es difícil porque vamos a tratar un tema muy delicado. Y te voy a decir que es delicado. Si hablamos del bautismo, ¿te acuerdas que la vez pasada hablamos del bautismo? Y hablamos del bautismo de los niños. Nosotros entramos en un terreno muy, muy difícil. Se llama terreno minado. Y hoy día estamos entrando otra vez en terreno minado. Vamos entonces con la primera mina. No, la primera pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la Cena del Señor y la Eucaristía, o conocida como la misa? Eso sí que es una mina, pastor. Es una granada. No, yo te dije que este es un tema muy, muy difícil. Sí. En el sentido de que muchas personas se van a sentir ofendidas. Y yo quiero pedirles mil disculpas y con todo mi respeto. Miren, yo nací y crecí siendo católico, apostólico y romano. Crecí, fui bautizado en la iglesia católica cuando era un niño, luego estudié en un colegio cristiano, el Colegio Técnico Salesianos, luego me casé a través de la iglesia católica y yo fui un asiduo persona que iba a misa. Con mi padre un hombre religioso, un hombre bueno, nos enseñó a ir a misa todos los domingos, nos enseñó a confesar y comulgar todos los primeros viernes. Yo vengo de una base religiosa bien sólida, pero que cuando leo la Biblia, entonces tengo que ir. O creo en la tradición o creo en la palabra de Dios. Yo decidí creer en la palabra de Dios. Y con dolor de mi corazón tuve que apartar mi vida de la tradición. Entonces te voy a hablar con conocimiento de causa. Mira, cuando uno va a la iglesia, el momento más sublime, estoy hablando de la iglesia romana, el momento más sublime es el momento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el sacerdote toma en sus manos un pedacito de pan y ahora él hace una oración. Y a esto se le llama transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación?
quiere decir que ese pedazo de pan ya no es más pan. Ese pedazo de pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Literal. Literal. Luego levanta el vino, la copa, y hace una oración. Y después de la oración, ese vino ya no es más vino. Es literalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el mismo concepto de la transustanciación. Eso se llama transustanciación. Entonces, mira en la situación en la que estamos. Yo estoy hablando a millones de personas que creen en esto. A millones de personas sinceras que creen y que van a la iglesia y se arrodillan y sienten. Y yo te digo, yo sentí acá dentro en mi corazón. Pero cuando leo la Biblia, es todo lo contrario. Nota lo que dice la Escritura en San Lucas capítulo 22, versículo 19, hablando de la cena del Señor. Dice, la cena del Señor es un memorial. Haced esto en memoria de mí. Una memoria es un recordatorio. No está diciendo que esto es una transubstanciación. Es simplemente un recordatorio. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahí entra entonces, pastor, no transustanciación, sino la simbolización. Es un símbolo, es un símbolo, ¿no? Claramente es una memoria, es un memorial de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Si no estoy, voy a hacer dos preguntas en uno porque creo se relacionan mucho estas dos preguntas. Si no estoy arrepentido y no confieso mis pecados, ¿puedo participar de la cena del Señor? Y junto a esto, ¿puedo participar de la cena del Señor si no he perdonado a alguien que me ofendió? Oye, yo creo que esta pregunta no me está haciendo una persona que lee la Biblia. Porque mira, la pregunta dice, si yo no estoy arrepentido y no confesado mis pecados, ¿no puedo participar de la cena del Señor? Porque tal vez está en su mente la participación indigna. No. Te voy a explicar, Peggy. Quiero que esta pregunta sea un poco más amplia. Mira, esto está preguntando con un concepto católico romano. Para uno recibir la Eucaristía en la Iglesia Católica Romana, uno tiene que confesarse al sacerdote. ¿Me entiendes? Tiene que ir al sacerdote. Yo muchas veces fui al sacerdote a confesar mi pecado. Y cuando uno iba al sacerdote, había un sacerdote que era un hombre bueno, que creo que leía la Biblia. A él no le gustaba oír pecados de nadie, ¿no? Y yo me acercaba y le decía las cositas más pequeñas. Y él me decía, 3 Ave Marías y vete. Entonces yo ya me sentía que había confesado. Entonces iba y participaba de la Eucaristía. Pero en las cosas de Dios relacionado a la Biblia es diferente. No es así. No es que tú tienes que ir a confesarte a un hombre. No. La Biblia presenta de una manera diferente. Cuando nos habla de confesión de pecados, está hablando de confesarte a Dios, porque tú has ofendido a Dios. No le has ofendido a un hombre, le has ofendido a Dios. Entonces, el hombre se ha sentado en lugar de Dios en un confesionario para escuchar los pecados de los hombres. Yo me imagino que ese pobre sacerdote que escucha los pecados, o se tapa los oídos, o vive una vida que ya... Imagínate oír tanta cosa de tanta gente. Pero la Biblia no está hablando de esa clase de confesión. En el día del tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento no había confesión. No había esa clase de confesión auricular con la persona. No existía. Era confesarle a Dios directamente, ¿no? Por eso en el libro de Proverbios, y Proverbios fue escrito antes de que exista la Iglesia Católica Romana. Y ahí nos dice, el que encubre sus pecados, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿A quién tenían que confesar en el tiempo de los Proverbios?
A Dios, no había otra. No había otra. No iban al santuario a buscarle al sacerdote y confesarse en el santuario, no. La confesión es directamente a Dios, no a los hombres. Entonces, si tú quieres tomar la cena del Señor, confiesa tu pecado a Dios. Pero además de eso, si tú tienes que hacerlo de una manera especial. Y yo te voy a decir lo siguiente. Recuerda que me hiciste otra pregunta ahí también. Dice, ¿puedo participar en la cena del Señor si no he perdonado a alguien que me ha ofendido? Esto me preguntaste. Entonces te voy a contestar. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué está diciendo? Imagínate, Samuel, estamos aquí. Un día me enojo contigo. Te digo palabras groseras, te ofendo, te hago sentir mal. Y llega la cena del Señor. Y yo voy a cenar. Pero ¿cómo te sentirías tú? Dices, el pastor Orellana nunca vino. Nunca habló conmigo de todas las cosas que me dijo. Y tú no eres feliz. Porque hemos perdido la amistad. Ya no tenemos confianza el uno al otro. Estamos viviendo una vida sin confianza. Lo que Dios está diciendo, si quieres tomar la cena del Señor, en nuestro caso, ve y habla con Samuel. Cuando llegas con Samuel, le dices, Samuel, perdóname. Yo te ofendí. Dije cosas que no debía haber dicho. Fui imprudente, te maltraté. Perdóname, Samuel. Eso es confesar los pecados que uno a otro. Es reconocer mi problema y resolver con la persona con la que tuve el problema. No irme al sacerdote y ponerme de rodillas y decirle, no. Tengo que ir a la persona que le ofendí y resolver mi problema. Eso es cristianismo. Qué impresionante la manera como Dios nos quiere librar de aquellas cosas que son también una esclavitud para el ser humano que no acepta la palabra de Dios. Es verdad que para ser semejante a Jesús debo participar del rito del lavamiento de los pies previo a participar de la cena del Señor. Bueno, esto es algo lindo. Me gusta esa parte es muy, muy bonita, porque en la cena del Señor viene lo que se llama el rito de humildad. Eso no se hacía en la tradición católica. Eso ahora se está tratando de incrementar alguna cosa en la tradición católica, pero el lavamiento de los pies siempre fue un principio bíblico. ¿Por qué? Porque se conoce como el rito de humildad. ¿Y qué era el rito de humildad? El rito de humildad lo enseñó Cristo Jesús. Cuando Él estaba para terminar su ministerio, Él invitó a sus discípulos al aposento alto para tener su cena de despedida. Era día de la Pascua, era el comienzo de la Pascua y tenían la cena del Cordero. Y cuando estaban en la cena, Él tomó una toalla y una fuente con agua y comenzó a lavar los pies de las personas, de los discípulos que estaban con Él. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló. Cuando leo la Biblia, yo puedo ver a Jesús humillado. En el libro de Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El despojarse, ¿de qué se despojó Jesús? Se despojó de su divinidad y tomó la naturaleza humana. ¿Y se hizo qué? Semejante a los hombres. Y en Juan capítulo 13, versículo 5 en adelante, está cuando Jesús establece lo que se llama el rito de humildad o el lavamiento de los pies. Nota cómo dice, luego puso agua en un lebrillo. Estoy leyendo Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces ahí tenemos el caso de Pedro.
Verso 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú no me puedes lavar los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás, ¿qué? Después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba mostrando la humildad. ¿Por qué Pedro no quería que le lave los pies? Porque estaba orgulloso. Se sentía, mi maestro no puede humillarse ante mí. Y Jesús dice, el que no es humilde no puede estar en el reino de Dios. El que no se humilla no puede ser parte de los redimidos. De allí que el Señor Jesucristo estableció lo que se llama, ¿qué? Rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Ya conoce usted entonces por qué este importante rito previo a participar de la cena del Señor. ¿Qué significado tiene el pan sin levadura y el jugo de la uva sin fermentar, que se conoce como vino, en la cena del Señor? Ya esta pregunta ya es más cristiana. ya no tengo que dar explicaciones de otro punto de vista, ¿no? Estamos hablando del pan sin levadura. El pan sin levadura es un símbolo de Cristo Jesús, sin pecado. La levadura era un símbolo del pecado, ¿no? Entonces, cuando el Señor estableció pan sin levadura y vino sin fermentar, porque el vino fermentado también es símbolo de pecado, ¿no? Tanto la levadura como el fermento eran símbolos de pecado. Así que cuando Jesucristo estableció la cena, entonces estableció con pan sin levadura. Primera de Corintios 11:26 dice, así pues todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros vemos, este es un símbolo del sacrificio de Jesucristo y de su proceso para regresar a la tierra. En la Biblia, el pan tiene un símbolo específico. Es Cristo Jesús. Te leo un texto. Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Por eso es que Jesús tomó pan y pan sin levadura, porque Jesús era sin pecado. Y este era un símbolo de Cristo. Yo soy el pan de vida. En San Juan capítulo 6, versículos 50 y 51 dice, este es el pan que ha descendido del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, el pan era un símbolo ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo. No es transustanciación, es solo símbolo, ¿no? Representa a Jesús. En Juan 5:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Y esto tiene que ver específicamente con la cena del Señor. El vino es un símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Hebreos 9:22 nos menciona, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado y de la muerte. Así es que en Cristo Jesús tenemos pan, símbolo de su cuerpo, vino, símbolo de su sangre. En primera de Juan 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, la siguiente pregunta es de alguien que se quedó allí con una duda en relación también con el rito de humildad. Y específicamente dice lo siguiente: este rito, el de humildad, ¿debe ser lavando y fregando los pies o solo regándole el agua con la mano y sin topar los pies? A ver, ¿cómo se imagina eso, pastora? Yo veo que este es un humilde medio extraño, porque él quiere lavar los pies echando agua desde arriba, ¿no? ¿No? No, miren, amigos, no es si friega los pies o no los friegas, es la acción que tú estás tomando y cómo es tu sentir como persona. Alguna persona dice: hay que fregarle los pies, hacerle un masaje en los pies. No, Jesús tocó los pies de los discípulos y sus pies no eran pies limpios, ¿no? Venían del polvo del día, ¿no? Recuerden que en ese tiempo increíble, se caminaba con sandalias. Y caminaban en terrenos polvorientos. Cuando Jesús se puso la toalla es porque la gente que había llegado a la cena, no había nadie que haya lavado los pies a las personas. Que era una costumbre, dice, ¿no? Claro, el dueño de casa ponía al cuando siervo, llegaba una visita, la persona tenía a sus siervos en la entrada y estos tenían agua y lavaban los pies de la persona que los visitaba. Pero recuerda que la cena no realizaba otra persona, la realizaba ¿quién? Cristo Jesús. Él era el anfitrión. Y como era el anfitrión, Él no puso a nadie a lavar los pies. Él los lavó. ¿Y por qué los lavó? Porque quería enseñarles humildad. Y la humildad era tocar los pies de sus amigos, quitarles el polvo de sus pies, y había que tocarlo. Mi amigo, Jesucristo hizo esto. ¿Por qué no tú? Hazlo, porque tú muestras que eres humilde delante de Dios y eres semejante a Cristo. Con esto creo que ya hemos respondido también la pregunta siguiente, que es: ¿cuál debe ser mi actitud al participar de la Cena del Señor, pastor? Correcto, humildad, humildad y amor. Amor a nuestros semejantes, amor a las personas que están a nuestro lado. Mostrarles ese amor. Estamos dispuestos a caminar contigo en las buenas y en las malas. Tú eres mi hermano. Y si eres mi hermano, yo estaré para servirte en todo momento. Finalmente, ¿cada qué tiempo debe participar de la Cena del Señor? ¿O debo participar de la Cena del Señor? Bueno, la Cena del Señor en la Biblia no se muestra que debe ser en cierta época, no. La Biblia dice: porque todas las veces que hagáis la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tú puedes hacerlo cuando tú o tu iglesia esté de acuerdo. Lo que la iglesia quiera hacer, puede hacerlo cada semana, puede hacerlo cada mes, puede hacerlo cada trimestre, puede hacerlo cada vez que sienta en su corazón, puede hacerlo. Y aquí tal vez se nos viene una breve reflexión. Tal vez se trata más de una oportunidad, ¿verdad?, que por un tema de programación. Exactamente. Quizás es para traer paz entre el cuerpo de Cristo. Unirnos como cuerpo de Cristo nos da felicidad.